Muy bien, como sabéis, en estos 2 días vamos a estar hablando acerca de un tema central que va a ser sobre el discipulado. Y una de las preguntas para comenzar es esta, es decir, ¿discípulos de quién? Y vamos a intentar ver, ¿no? Hoy vamos a hablar acerca del discipulado a la manera de Dios y vamos a estar viendo que hay otras alternativas que pretenden discipularnos, que pretenden atraernos, que pretenden hacernos seguidores de otros, ¿no? Y por lo tanto, lo primero que voy a hablaros es acerca del contexto de la sociedad occidental y quisiera advertiros, vais a ver que voy a pronunciar esta mañana mucho la palabra consumismo, ¿vale? Entonces, este es mi objetivo de hoy porque hay otra fuente que trata de discipularnos para que seamos discípulos de esta sociedad, discípulos del mundo, y uno de los puntos clave, no el único, pero he querido fijarme en este porque muchas veces estamos tan sumergidos en él que puede pasarnos desapercibido. Por lo tanto, vamos a dedicar un poco de atención a pensar en esto. Vamos, el tema no solo es importante para nosotros, dos de los grandes pensadores del finales del siglo XX, inicios del siglo XXI, como pueden ser Gilles Lipovetsky y... ¿cómo se llama el otro? Espera. Zygmunt Bauman, ¿vale? Los dos grandes pensadores del siglo XX, principios del siglo XXI, escribieron en el año 2007 dos libros diferentes, pero los dos libros iban acerca del consumismo. Lo que es Lipovetsky habla específicamente de la sociedad del hiperconsumo, le llama él. Y en cambio Bauman habla acerca de vida de consumo, se llama el libro, ¿no? Por lo tanto, hay como esos dos llamados de atención que por lo menos deberían servir para nosotros, ¿no? Estamos, como os decía, sumergidos dentro de lo que es el consumismo. Cuando os hablo de esto, por favor, intentando hacer ese mecanismo de defensa tan habitual entre nosotros, de decir, a ver quién es ese del consumismo, a ver esta sociedad tan mala que tenemos alrededor que es consumista, a ver quién de mis amigos es consumista, a ver qué iglesia es consumista. No, por favor, os ruego que nos analicemos nosotros mismos. Cuando estaba preparando esto, estaba pensando siempre en mí, ¿no? En cuánto yo mismo se me puede pasar y puede pasar desapercibido para mí. Sabéis ya lo que dicen, ¿no? Que si quieres saber lo que es el agua, no se lo preguntes a un pez, ¿vale? El pez está tan metido dentro del agua que no se da cuenta de que está en el agua. Es título de un libro que está a punto de aparecer, el aire que respiramos. Y por lo tanto estamos tan metidos que a veces se nos hace difícil, ¿no? Yo diría que es uno de los mayores problemas, si no el mayor problema que afecta no solo a la sociedad alrededor, sino a los cristianos individualmente y a la Iglesia en su conjunto, porque genera una forma de ser iglesia, genera iglesias consumistas. Si nosotros nos movemos en un entorno constantemente en donde nuestra libertad, en donde la calidad de vida la medimos por nuestra capacidad de elegir entre cientos y miles de productos y referencias, esto hoy en día se llama calidad de vida. Cuando nosotros pensamos en espiritualidad, cuando nosotros pensamos en nuestro Dios, cuando nosotros pensamos en iglesia, podemos caer en el riesgo, está ahí por lo menos el riesgo de que queramos aplicar esas categorías también a mi vida espiritual y que eso acabe siendo el modelo de mi realización personal, de dar sentido de pertenencia, de identidad, de realización a la vida. Cuando pienso en mi fe, cuando pienso en cómo soy iglesia, se me hace difícil pensar de una manera distinta de la que pienso el resto de los días, ¿no? La extensión del fenómeno es mucho mayor de lo que pensamos. Nuestras ciudades están estructuradas en ejes comerciales. Los edificios más grandes de nuestras ciudades son los estadios de fútbol y los centros comerciales. Son los espacios más grandes que construimos en el día de hoy, ¿no? Y todo gira en torno al comercio. Por sus pasillos, los pasillos de los centros comerciales, como zombies sin alma, transita gente en busca de un chute de algo que le pueda dar ánimo. Hoy en día nos realizamos
comprando cosas, pero fijaos que no solo se trata, y esto quisiera ver, porque algunas veces solo entendemos consumismo como consumir objetos. El problema de hoy en día es que no solo consumimos objetos, consumimos un montón de cosas más. Consumimos identidades. Hoy en día yo escojo quién soy. Si te vas a dar de alta en Facebook, por ejemplo, una red antigua, pero ¿cómo decirlo? En Gran Bretaña las posibilidades de elegir género son 71, ¿vale? O sea, tienes 71 géneros, expresión de género que tú puedes escoger. En Argentina son menos, todo que Argentina todo es grande, ¿no? Pero solo tienen 30 y algo de formas de escoger, ¿no? Entonces, hoy en día escoges y el valor es que ya no compras servicios, sino que compras experiencias. Si te fijas, a TripAdvisor vas a hacer un viaje a algún lugar y te dice, ¿has mirado estas experiencias? O sea, no son actividades que realizas, son experiencias que añades a la vida. Y todo esto, los viajes lujosos, las actividades que vas a realizar, todo es algo que de alguna manera consumimos, ¿no? La cultura posmoderna nos permite de alguna manera consumirlo absolutamente todo. La clave está en que yo lo escojo, y la capacidad de escoger, en que yo puedo escoger entre todas esas cosas, es lo que es atractivo del consumismo. Y en este contexto, de la misma manera que la gente se va de vinos, los cristianos se van de iglesias buscando una experiencia espiritual estremecedora que que te transporte en algo místico y te dé la experiencia de la vida. Y hay, sobre todo en las grandes ciudades, hay un trasiego de cristianos de un lugar a otro. No se había producido nunca. En la historia se había producido una cosa así. Pero el trasiego que hay hoy en día en las grandes ciudades de cristianos de un lugar a otro buscando la experiencia, buscando aquel que me preste los mejores servicios espirituales. Esto es puro consumismo. Nos estamos contagiando totalmente. Buscamos la experiencia clave de la vida, el no perderme en una experiencia espiritual. Vamos a pasar... No, esta ya no era la primera, ya era la segunda. Mira, esta es la primera. Ahora pasamos a la segunda, ¿vale? Muy bien. La segunda tiene que ver con eso, el consumismo, una religión alternativa que compite por tu fe, ¿vale? Entonces, lo que os quería hablar es acerca de este aspecto religioso que tiene el consumismo. Tiene elementos de religiosidad. El consumismo es una religión alternativa. El consumismo es la religión secular más poderosa de la sociedad occidental. El riesgo para nuestra fe no está en el último libro de Richard Dawkins, no está en tendencias que nos puedan venir acerca del movimiento LGTBI. Esto no es el riesgo más grande de nuestra fe. El riesgo más grande de nuestra fe está en que hay otra experiencia, en que hay otra manera de ser que me pasa de manera indetectable, que me puede dar lo mismo que la experiencia religiosa. Sentido, propósito, identidad y comunidad. Esas 4 cosas son las que la experiencia religiosa ha provisto para los seres humanos a lo largo de la historia. Lo repito, sentido, propósito, identidad y comunidad. Y estas 4 cosas son las que te quiere dar hoy en día, las que te puede dar hoy en día el consumismo. El consumismo es un paso más allá del materialismo. Es muchísimo más cruel que el materialismo. El materialismo te decía, si tienes este objeto, si tienes esta experiencia, serás feliz, ¿vale? En cambio, el consumismo se basa en ser cruel. El consumismo te dice, no si tienes esto, si tienes la siguiente cosa que tendrás, si tienes la siguiente experiencia que te podrás producir, serás feliz. Con la cuestión te condena constantemente a estar esperando la siguiente experiencia y a no darte felicidad, a no proveerte felicidad
con ninguna de ellas. Fijaos que lo que se vende hoy en día a través de la publicidad son experiencias también. Se trata de aquello que tú experimentarás si tienes el objeto o si te permites aquella experiencia. Imaginad vender un coche. Hoy en día no se vende un coche por el kilometraje, no se vende un coche por la potencia del coche, por la comodidad del coche. Estos no son los argumentos de venta para venderte el coche, sino que lo que se vende es lo feliz que serás si tienes este coche. Y se te pone una familia en el interior del coche y todos son felices viajando en el coche. Tendrás esta familia feliz en el caso de que tengas este coche. Pero la cuestión es que cuando lo tengas, deberás desear la siguiente cosa. Por lo tanto, la gracia del consumismo y la economía funciona de alguna manera a través del consumismo. Es decir, la economía necesita que estemos permanentemente consumiendo, porque si separa nuestro consumo, lo que sucede es que estamos en crisis económica donde necesita que estés comprando. Y para que estés comprando todo el tiempo, necesita estarte produciendo una sensación de insatisfacción permanente. ¿Por qué? Si esto que compraste te satisface, se detiene el proceso, se para el proceso. Ya no necesitas nada más porque con lo que tienes estás completo y feliz. Pero la cuestión es que esta deje de prestarte felicidad, que esta deje de prestarte el objetivo y que comiences a desear la siguiente que vendrá después. En el Sermón del Monte, Jesús, que conocía bien nuestro tiempo, nos enseñó lo siguiente. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí hay unas cuantas palabras clave en este versículo. Las palabras claves, por ejemplo, son preocupéis. La palabra clave es buscar ansiosamente. La palabra clave es necesitáis. Estas son palabras clave que hay ahí, porque el consumismo no se basa en necesidades. Las necesidades todas las tenemos que suplir. Todos somos seres que como no fabricamos nada, como no producimos nada, como la mayoría de nosotros no tenemos huerto, tenemos que ir a comprar al supermercado, ¿vale? Por lo tanto, consumir no es el problema. El problema se llama consumismo, que es diferente, que es estar constantemente ansiando aquello que no tienes y que la sociedad tenga que estar permanentemente enfocándote en esto. Pero el Padre sabe lo que necesitáis. ¿Entendéis que necesitar es una categoría diferente a la categoría consumismo? Consumismo se trata de producirte un montón de necesidades que realmente no tienes, que no te satisfacen, que cuando las tengas tampoco te satisfarán y que consiguientemente tienes que estar todo el tiempo buscando. Hacerte creer que la reforma de una casa, hacerte creer que una cocina nueva, hacerte creer que un viaje lujoso, hacerte creer que una experiencia en un spa te va a producir felicidad, es la forma de atraerte, su estrategia, es la forma de proveer propósito para los siguientes meses de nuestra vida. Si lo haces, esto te dará lo que realmente anhelas ansiosamente, mientras que lo único que hará será producirte más estrés y aumentar la hipoteca para pagar los gastos de la reforma de la casa. Esta es una cuestión muy habitual en nuestro tiempo, que es que el consumismo te formula grandes promesas y te entrega poco. Esto es común a toda nuestra sociedad. Grandes promesas, poco desempeño, ¿no? Esto es lo que ha producido, por ejemplo, la revolución sexual. La revolución sexual, que es una forma de consumir, porque hoy en día consumimos otras personas, tengo relaciones y esas relaciones son consumir otras personas y las utilizo y las tiro. La gente tiene hoy en día cientos de experiencias sexuales, cientos de experiencias. Nos decía la revolución sexual, años finales de los 60, comienzos de los 70, cuando nos liberemos de toda esta represión que la cultura judeocristiana ha traído sobre nosotros, hoy en día hablarían también del patriarcado, ha traído sobre nosotros, cuando nos liberemos de esto, entonces seremos verdaderamente felices, entonces conseguiremos la felicidad.
No sé si sabéis que hay una cuestión que se llama el índice de satisfacción sexual, ¿vale? Índice de satisfacción sexual es una forma de medir con una serie de criterios que miden la satisfacción sexual de las personas. Desde la revolución sexual hasta el día de hoy, el índice de satisfacción sexual no ha parado de descender. Ha descendido hasta tal punto que al final han hecho una cosa. Han hecho esta estrategia. Yo tiro la flecha y donde cae la flecha pinto la diana al lado, ¿vale? Esto es lo que se ha hecho. Es decir, como estos criterios nos daban constantemente un número inferior, las parejas más felices eran las parejas casadas y las parejas de largo tiempo, ¿vale? Entonces, estas eran las que tenían mejor sexualidad. Como esto no funcionaba, lo que hemos hecho es cambiar el índice de satisfacción sexual. Y hoy en día existen varios otros índices para medir porque aquel que medía solo daba resultados malos. Eso es tirar la flecha y pintar la diana alrededor de donde ha caído. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué maneras de medir tengo que hacer para que me salga algo positivo? Grandes promesas. El consumismo te formula grandes promesas, pero realmente entrega poquísimo. El problema es que, y este es un problema grave, es que no se presenta como una religión que combate a la Iglesia. La estrategia es mucho más sutil que perseguir a la Iglesia, que combatir a la Iglesia, que presentarse como un frente delante de la Iglesia. Se trata de, miradlo bien, crear un modelo de iglesia consumista, donde en lugar de consumir otros productos, la gente consumirá iglesia, consumirá espiritualidad. Y este es el riesgo hoy en día, que no la otra iglesia, las otras iglesias de la ciudad, sino que nosotros nos convirtamos en una iglesia consumista. Y tenemos que estar analizándonos y pensando, ¿qué de consumista tiene mi iglesia local? Lo volveremos a reemprender. Tenemos que entender que el desafío más importante que tenemos para mi propio desarrollo como discípulo de Jesús es otra religión paralela que se llama consumismo. El papel, como os decía, de la experiencia espiritual provee 4 cosas. Esas 4 cosas, os decía otra vez, sentido, propósito, identidad y comunidad, las está proveyendo hoy en día el mundo del consumo. ¿Te da sentido? ¿A dónde voy? Mirad que una cosa significativa, los comercios tienen que estar abiertos cada vez más horas a la semana. Ahora tienen que abrir todos los días, incluido domingo, porque cuando tú eres un adorador, tienes que adorar algo. Ya sabéis lo que decía la canción de Bob Dylan, ¿no? Got to serve somebody. Entonces tienes que servir a alguien, ¿no? Entonces como tienes que servir a alguien, tienes que servir al consumidor, tienes que ir a tu iglesia el domingo. ¿Y cuál es el lugar en donde tienes tus experiencias espirituales como consumista? Comprando en los centros comerciales. Antes solo dejaban abierto la parte de lo que era restauración, pero cada vez más se está tendiendo a que los centros comerciales abran los 7 días de la semana. Tienes que poder adorar en tu iglesia secular cada día de la semana. Tienes que poderte realizar, tener una experiencia espiritual completa. Que esto te provee sentido, pero te provee propósito. Mientras estás renovando la casa, ¿no? Son unos cuantos meses que te dará propósito cada día hasta que la tengas renovada, ¿no? Y cuando termines con eso, te vas a poner en otro proyecto que te dará propósito hasta que el siguiente día uno termine. Y así te da también identidad. ¿Qué es lo que nos da identidad a nosotros? Nos da identidad que somos hijos de Dios. Yo sé lo que soy hijo de Dios, soy un discípulo de Jesús, ¿no? Esto que he recibido es lo que me da una identidad que nadie me la puede quitar, pero esto compite con otras identidades. Fijaos cómo las personas hoy en día somos llamados por los políticos, prensa o así. ¿Os habéis fijado que se nos llama los consumidores? O sea que me da identidad, me define quién soy, el hecho de que soy alguien que consume, soy un homo economicus, ¿no? Soy alguien que de alguna manera se define por lo que compra y lo que gasta. Yo no soy eso. Me niego absolutamente a ser una persona definida por aquello que consumo. Esto no me define para nada, pero fijaos cómo incluso da sentido de comunidad, cómo intentan un fenómeno que es el fenómeno de las marcas, producirnos sentido de comunidad. Somos de los que podemos permitirnos esto. Antes las marcas, ¿dónde iban? ¿Os acordáis? Las marcas iban por la parte de dentro, ¿vale? Con lo que nadie sabía lo que llevabas. Pero hoy en día las marcas, ¿dónde van?
La parte exterior. ¿Por qué la parte exterior? Porque todo el mundo tiene que saber que soy alguien que puede permitirse esto. Esto ya no soy yo quien le da valor a la marca, sino la marca me da valor a mí. Porque soy alguien que puede llevar eso. Y como soy alguien que puede llevar eso, me da valor, me confiere valor la marca, ¿vale? Y entonces hay sentido de comunidad. Perdonadme todos los que tenéis un Mac, ya veis que yo no lo tengo, pero los que tenéis un Mac, no todos, ¿vale? Estoy generalizando. Las generalizaciones todas son mentiras, ¿vale? Pero no es verdad que son absolutamente proselitistas los que tienen un Mac. Deberías tener un Mac y te justifican que tengas que gastarte un 50% más porque el producto es muchísimo mejor que lo que vas a invertir. Oye, que el producto es bueno. No nos vamos a engañar. No estoy haciendo publicidad en contra de Mac. El producto es realmente bueno, pero la cuestión es, ¿te has fijado cómo tratan de convencerte? No, me da igual el ordenador que tengas. No, no me da igual el ordenador que tengas. Es decir, yo tengo que hacerte publicidad. Entonces, genera comunidad el tema de consumir una determinada marca. Eso es lo que están buscando de alguna manera, porque es una experiencia de alguna manera religiosa. ¿Los europeos son menos religiosos? El secularismo se ha expandido por Europa, ¿estáis de acuerdo? Que están cerrando iglesias por todas partes, que en 10 años desaparecieron 10 millones de creyentes en la iglesia anglicana, por ejemplo. 10 millones en 10 años, a millón por año cayendo, ¿no? Entonces, ¿es Europa menos religiosa? No. Es que Europa ha cambiado masivamente de religión. Y hoy en día lo que ocupa el espacio de lo que antes ocupaba la experiencia religiosa es las experiencias que nos podemos permitir. Voy a pasar al tercer punto. Mi tercer punto es ¿cómo es el cristianismo consumista? El tema es realmente grave desde mi perspectiva, porque dirige a la iglesia en lugar de aquello para lo que fue creada, una iglesia que fue creada para hacer discípulos, para convertir a personas que antes estaban de espaldas a Dios, estaban enfocados a sí mismos en personas que viven para Dios, cuya meta es parecerse a Jesús, ¿no? Esto es lo que es la tarea central de una iglesia. La Biblia dice que la función principal de la iglesia es hacer discípulos, personas que copian el modelo de Jesús, que se parecen cada día más a Jesús. Pero uno solo puede ser un discípulo de Jesús, escuchadlo bien, si uno primero muere a sí mismo. Esta es la cuestión clave. Por eso Jesús dice, por ejemplo en Mateo, pero lo dice también en Lucas, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere venir en pos de mí, esto es un discípulo, ¿no? El que va detrás de un maestro, ¿estáis de acuerdo que es el discípulo? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y sigue diciendo, tome su cruz, sígame. De esto hablaremos también esta tarde, no voy a profundizar mucho, pero pensad que hay ahí un elemento de decirte que no, negarse a sí mismo, es decir, yo no soy el centro, mis experiencias no son el centro. Pablo lo expresa, ¿no? En 2 Corintios, porque aquellos ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hay una reorientación de la vida en el discipulado. Ya no estoy enfocado en mí, niéguese a sí mismo, ya no estoy enfocado en mí, estoy enfocado, mi vida está enfocada a Dios. Soy un discípulo de Jesús, soy alguien que va detrás del Maestro, soy alguien que estoy enfocado en Él. Mi vida ya no es enfocada en mí. Morir a uno mismo, morir a tus deseos, es exactamente lo contrario de lo que quiere un consumidor. Un consumidor está centrado en sí mismo. Mirad, la palabra clave de la publicidad es tú. Esa es la palabra clave. La palabra que más aparece en la publicidad es tú. ¿Por qué? Porque la palabra central para un consumista es yo. Entonces, como la palabra central para el consumista es yo, es que me das a mí, que me provees a mí, pues entonces la palabra clave de la publicidad es tú, es no esperes, puedes tenerlo ahora mismo, ¿eh? No hay que ahorrar, sino puedes tenerlo. ¿Cómo vas a postergar este impulso tan potente que hay en el interior? ¿Cómo lo vas a aplazar unos meses? Sí, hasta que tengas ahorrado para comprarlo, si es que lo puedes tener ahora mismo, ¿no? Pero sinceramente tienes que saber una cosa.
los publicistas, que son los proselitistas de esta nueva religión, son los evangelistas de esta religión, no están interesados en ti. ¿Sorprendido? O sea, no están interesados en ti, están interesados en transferir tu dinero, esto es lo que están interesados, a la cuenta de sus clientes. Eso es lo que hace un buen publicista. Un publicista transfiere tu dinero a la cuenta de su cliente. Tiene que crearte muchos deseos nuevos para venderte muchos nuevos productos que de hecho no necesitan. La publicidad se basa en que desees constantemente nuevas cosas. Y si desea esto, es imposible que tú mueras a ti mismo. Una persona que muere a sí mismo, que vive para Dios, es una persona que su gozo no está puesto en la nueva cosa que va a tener, en la nueva experiencia que puede permitirse, sino que su gozo está puesto en Cristo, en Dios. Y en aquello en lo que te gozas es la clave. Todos perseguimos el gozo. El problema es en dónde lo tenemos puesto. El cristianismo no es una religión contraria al gozo, sino una religión en donde de alguna manera enfoca tu gozo en la persona de Jesús, porque sabe que donde esté puesto tu corazón, allí va a ir toda tu vida enfocada hacia ello, ¿no? Por lo tanto, esa es la cuestión, vivir para Dios, desear a Dios por encima de todo lo demás. Hay una cita cristiana que dice esto, a ver si os resuena en la cabeza. Necesito poco y lo poco que necesito, lo necesito poco. ¿Vale? Esto para un consumista es radical, es necesito muchísimo y lo que necesito es que lo necesito ya, ¿no? Lo necesito instantáneamente. ¿Habéis pensado en el impacto medioambiental que está teniendo el consumismo? Es brutal. Es brutal. Tenemos que estar produciendo constantemente un montón de cosas que necesitan gasto de energía, transporte, que necesitan ir a los lugares donde se producen las materias primeras, producir problemas en esos países para tenerlas más económicas, las materias primeras. Es brutal, es brutal. Necesita embalajes, necesita de todo. Está destruyendo nuestro planeta, no solo destruyéndonos a nosotros, está destruyendo el planeta, el consumismo. Lo que Dios quiere con la Iglesia es esto: transformar al mundo radicalmente, ponerlo patas para arriba. Dice la palabra de Dios, 1 Juan 3, 18 creo que es, destruir las obras del diablo, porque para esto vino el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. ¿Y sabes lo que nos dice Jesús? Dice, de la misma manera que el Padre me envió a mí, así os envío yo a vosotros. A lo mismo que el Padre me envió a mí, a eso os envío a vosotros ahora. Somos enviados con un envío paralelo al de Jesús. Y Jesús vino sobre todo para destruir las obras del diablo, para destruir el pecado, para destruir el mal. Todo aquello que está destruyendo a las personas a las cuales Dios ama. Entonces, Él quiere destruir el mal que nos destruye a nosotros. Pero ¿sabes una cosa? Tú no puedes transformar el mundo si los que forman la iglesia son consumidores. Porque los consumidores tienen la misma religión que la gente que no son cristianos. Solo puedes transformar el mundo con el Evangelio si tienes discípulos. Por eso no es importante los números. El Señor Jesús, cuando se fue, dejó ¿cuántos discípulos? ¿Acordáis? ¿120? ¿120 en el aposento alto? Son los discípulos. Jesús no estaba preocupado por las multitudes. La preocupación por las multitudes es de consumista. Os lo digo en serio. ¿Cómo pensad en cómo pensamos en la iglesia? ¿Qué es una actividad que tiene éxito? Una actividad que tiene éxito es una actividad donde va mucha gente. Pues a veces me dicen, he predicado en la universidad a una sola persona en un acto público, no a hablar así, sino en un acto público he predicado con una sola persona en la universidad. Y yo pensaba, ¿y si este es Wesley? ¿Y si este tipo es Wesley? Le estoy predicando a Wesley y vamos a tener una reforma espiritual brutal en este país solo por esta persona. Este es el impacto, pero nosotros muchas veces estamos pensando en categorías consumistas. Con consumistas nunca vas a transformar el mundo, porque el consumista está pensando en otra cosa cuando viene a la iglesia. ¿Qué me vas a dar? Esto es lo que está pensando cuando entra por la puerta. Él entra y se viene a otra iglesia porque
No porque tú seas muy majo, sino porque piensa que en tu iglesia les vas a dar más cosas que los que le daban en la iglesia anterior. Están trasiegando aquí simplemente por eso, para tener una experiencia consumista de mejor nivel, de mayor nivel, ¿no? Es curioso cómo Jesús sabía que había gente que le seguía en aquel tiempo por motivos consumistas. Algunos le seguían, sobre todo el principio de Juan está muy claro. Hay como una disociación entre los que seguían a Jesús por los milagros, la comida y las expectativas de que Jesús fuera rey y los que le seguían por la palabra que él hablaba. Jesús siempre establecía dos categorías de personas, ¿no? Y fijaos que frecuentemente sacudía el árbol. Cuando tenía demasiada gente siguiéndole, sacudía a ver qué quedaba. Una vez se le va todo el mundo, de un discurso aquello potente y se le va todo el mundo. Y Jesús les pregunta, la pregunta y la respuesta es muy significativa, pero la pregunta es, ¿vosotros queréis iros también? ¿Queréis iros? Iros, no sois los únicos que existen en el mundo. Si queréis iros, iros, ¿no? Y la respuesta de Pedro, no, es que tú tienes milagros, no, es que tú tienes poder, es que no tienes palabras de vida eterna. ¿Entendéis lo que es creer por la palabra y lo que es creer por lo que me vas a dar? Porque son experiencias consumistas. Los milagros es espectáculo. ¿Cuánta gente se apunta a una iglesia porque es el mejor espectáculo que se ofrece en Madrid o en Barcelona? ¿Cuánta gente va al espectáculo de la iglesia, ¿no? Y nos hemos convertido en esto. Una iglesia que pasamos una vez en Argentina, en el centro, muy cerca del obelisco, decía el mejor espectáculo del mundo. Ponía eso literalmente en la puerta. O sea, ahí lo que hacían es el mejor espectáculo. Estaban buscando ¿qué? La gente que es sensible al espectáculo que se forma ahí adentro. Pregunta de interiorización, ¿por qué seguimos a Jesús? ¿Cuál es tu motivo para seguir a Jesús? ¿Le sigo porque me ha dado cosas? ¿Le sigo por su mano? ¿Le sigo por su rostro? ¿Entendéis? O sea, ¿qué es lo que buscas de Jesús? ¿La mano de Jesús, la mano de Dios que da cosas? ¿O buscas el rostro de Él, que es su propia persona, ¿no? Lo que Dios quiere con la Iglesia, de alguna manera, como os decía, es poner el mundo patas arriba y no lo puede hacer con consumidores. Una vida consumista se basa en permanecer en la zona de confort. Permanecer en la zona de confort. Eso significa que la incomodidad en todas las áreas, tanto incomodar a la gente físicamente, como incomodarla emocionalmente, como incomodarla espiritualmente, no es tendencia. Suponemos que creemos en Dios para vivir una vida sin sobresaltos. Y si tengo sobresaltos en mi vida, comienzo a pensar que Dios me ha fallado, que Dios no está cumpliendo su parte del contrato. Porque yo estoy cumpliendo mi parte del contrato. Voy a la iglesia todos los domingos, ofrendo, por lo tanto, ¿qué más quieres? Estoy presencialmente ahí y estoy pagando por lo que tengo. Dios nos pide en muchas ocasiones que hagamos cosas que nos incomodan. Y muchas veces la Iglesia ha dejado de pedirle a la gente que haga cosas que le incomodan. Nos hemos vuelto en adoradores también, pero en adoradores de la comodidad, adoradores de la tranquilidad de nuestro entorno. Cuento experiencia de mi iglesia, ¿vale? No de las vuestras, sino de la mía, ¿vale? Nuestra iglesia, no la actual, sino la anterior que pastoreamos, una vez decidimos hacer una cosa para trasladarnos al centro en donde sucedían las cosas y pedimos un local público para reunirnos. Nos lo dieron sin problema, éramos entidad municipal, no teníamos problema para ir al local público, ¿no? Y el local público está andando de nuestra iglesia aproximadamente 6, 7, 8 minutos, no más, ¿vale? Un 40% de la congregación se quedó en el camino. Nunca apareció por el nuevo local. Era domingo, misma hora de siempre, solo trasladar a 7 u 8 minutos el culto, perdí un 40% de la congregación. ¿Entendéis? Cualquier cosa que pueda producirme la mínima incomodidad física, emocional o espiritual va a quedar al margen. En esto conocéis el amor de Dios.
¿En qué lo conocemos? En que el Padre entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Y dice, ahora haced vosotros lo mismo. ¿Vale? En esto hemos conocido el amor. En que el Padre entregó al Hijo. Haced ahora vosotros lo mismo. Id y haced discípulos. Si observamos la forma de los edificios religiosos en los últimos siglos, están creados para la pasividad. Ya sabéis lo que se decía, ¿no? Nosotros le damos forma a nuestros edificios y nuestros edificios nos dan forma a nosotros. Hemos creado edificios para la pasividad, hemos creado edificios donde se va a escuchar. Esto es peligroso, ir solo a escuchar, ¿vale? Si toda la experiencia espiritual es escuchar, levantarme, cantar alguna canción, orar en silencio y poner en la bolsa, son experiencias muy pasivas. Y entonces lo que tenemos es masas de congregación. Además, a los pastores nos encanta enseñar. A los pastores nos encanta cuidar a la gente. Es nuestro ADN, cuidar a la gente y enseñarles. A la gente le encanta ser enseñada y ser cuidada. Entonces estamos no escribiendo, porque es un contrato no escrito entre los pastores y nosotros. ¿Para qué existe el pastor? Y esas son mis expectativas de para qué existe el pastor. Por lo tanto, yo genero en mi mente qué es lo que él debe hacer. Si no hace esto, está rompiendo el contrato. ¿Es esto lo que nos enseña la palabra de cuál es la esencia del contrato de un pastor con la iglesia? No nos dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hay una sola categoría, pastores y maestros, y entonces dice el versículo siguiente, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que un pastor esencialmente es un capacitador de gente que está en el ministerio. ¿Quién está en el ministerio? ¿Cuánta gente tenéis en el ministerio en vuestra iglesia? Yo os lo voy a decir. No me lo ha dicho nadie, pero yo lo sé. Tenéis en el ministerio el 100% de la iglesia. Cada uno de vosotros está en el ministerio. Esto de, estoy en el ministerio a tiempo completo, tú también. Estás en el ministerio a tiempo completo. Todos estáis. Todos habéis tenido un llamamiento de parte de Dios y tenéis un ministerio que Dios os ha dado y Dios os ha enviado a un lugar. ¿Sois sacerdotes? Sí, ¿verdad? La palabra de Dios dice que somos sacerdocio santo, ¿no? Sois sacerdotes, lo sois todos. Si sois sacerdotes, ¿dónde tenéis la parroquia? ¿Dónde está tu parroquia? ¿Vale? Yo te digo dónde está tu parroquia, en el sitio donde pasas más de media hora cada día. Esa es tu parroquia. Si ese es el bar, pues esa es tu parroquia, el bar, ¿no? Pero si es tu lugar de trabajo o si es el lugar, ¿estás jubilado? ¿Jubilada? Si estás, tienes tu parroquia también. Si tienes tu parroquia, tienes que atender a tus parroquianos, ¿no? Entonces, ¿y cómo les vas a atender? Tienes un ministerio, tienes un ministerio. La función de los pastores y maestros es capacitarte para la obra del ministerio. Para esto viene la gente a la iglesia cada domingo. Para esto debería venir, ¿vale? Pero este es el objetivo que Dios nos ha puesto. En cambio, el modelo más común de iglesia en los últimos 50 años ha sido el modelo centrado en el crecimiento de la iglesia. ¿Cómo sabemos que tenemos éxito como iglesia? Lo sabemos porque contamos a la gente. Y como contamos a la gente, si a principio de año éramos 200 y a final de año somos 250, es que hemos tenido éxito. Si mi éxito es contado, yo asumo que mi éxito es contado por el número de personas que tengo sentadas en los bancos, sillas, lo que tengamos, yo voy a hacer todo en el mundo, voy a desmontar todo lo que haga falta y montar todo lo necesario para tener gente sentada, porque todos queremos tener éxito, todos queremos tener éxito, todo el mundo busca éxito, pero si tu criterio de éxito está equivocado, entonces tú vas a hacer todo lo necesario para sentar gente. Billy Graham decía una frase muy curiosa, a ver qué tal os suena. Podrás pasar 50 años sentado en un parking y nunca serás un coche. ¿Vale? O sea, piénsalo bien. Tener sentado en la iglesia no define quiénes son la gente, pero tienes que comenzar a pensar en contar el éxito por hacer lo que el Señor nos envió a hacer. ¿Y qué dijo el Señor? Dice, id y haced discípulos. Mira que os lo digo fácil, ¿vale? Luego dice, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Eso es un discípulo, es alguien que guarda todo lo que yo os he mandado, ¿vale? Por lo tanto, fijaos cómo tenemos que comenzar a contar de otra manera.
Para el crecimiento, la cuestión clave, os doy la receta, ¿vale? Apuntad para que tengáis éxito. Es tener un edificio agradable y bien situado. Si tenéis parking, eso es un 20% más. Es plus 20% de creyentes en la iglesia. Verá, que aún no he terminado. Tener una predicación contemporánea y conectada con las necesidades de la gente. Tener una alabanza excelente con una buena banda. Que el programa de niños y de jóvenes sea excelente porque eso hará que los papás sean indulgentes con otros temas. Tener grupos pequeños que creen comunidad y que la próxima semana las cosas sean mejores que la anterior. Ya nos podemos ir, ¿vale? Ya os he dado la receta del éxito, es esta. Con esto tendréis gente sentada a chorro. Los de las demás iglesias vendrán a la vuestra. Hoy en día, ¿sabéis qué es el mayor riesgo para una iglesia de Madrid? ¿Queréis saberlo? El mayor riesgo para una iglesia evangélica en Madrid no son los católicos, ni los musulmanes, ni las autoridades. No, es otra cosa muy diferente. Se trata de la iglesia de al lado. Ese es el mayor riesgo que tiene una iglesia en Madrid. Nosotros competimos con la iglesia al lado. En lugar de salir a pescar al mar, ¿sabéis lo que estamos haciendo? Pescar en la pecera del de al lado. Esto es lo que estamos haciendo. ¿Y sabéis lo que obtenemos? Tenemos que pastorear los problemas de la iglesia de al lado, porque como lo han pastoreado allí, nos mandan a nosotros que pastoreemos los problemas de la iglesia de al lado. Cada uno de estos elementos no está mal. No estoy diciendo que tener un programa de jóvenes sea malo. No estoy diciendo que tener una buena predicación sea mala. El problema está en para qué. ¿Para qué predicas los domingos? ¿Qué estás buscando con la predicación? ¿Qué buscas con? Porque si estos son medios para hacer discípulos, están genial. Pero si estos son objetivos en sí mismos para prestar servicios religiosos a gente que anda buscando, generalmente suelen llevarse más clientes las iglesias más atractivas y las iglesias con un programa más elaborado. Son iglesias que se ponen de moda y donde la gente de otras iglesias con programas menos elaborados se desplaza. El modelo de Jesús no es la iglesia prestadora de servicios, sino la iglesia capacitadora. Ese es el modelo de Jesús. Jesús llamaba, capacitaba y enviaba. Este es el modelo de Jesús. La iglesia se dedica a capacitarles para que ellos realicen el llamamiento en sus vidas. Es el llamamiento de ser Jesús en el lugar donde Dios te ha puesto. La misión de Dios es el objetivo final, hacer discípulos. Además es que el problema de esto, de este consumismo religioso, es que se transmite de familia en familia, se transmite de padres a hijos. No os enfadéis conmigo, pero esto pasa un montón. Los padres observan que están en una iglesia donde hay pocos jóvenes, donde no hay niños apenas. Y entonces dicen, mis hijos van a perder la fe, mis hijos se van a ir de la iglesia, no van a continuar en la fe. ¿Qué tengo que hacerles? Bueno, tengo que buscar un sitio donde haya más niños y más jóvenes, porque esto es lo que me garantizará que mis hijos serán creyentes en el futuro. ¿Vale? Consecuencias de seguir este modelo. Concentración en unas pocas iglesias en Madrid. Dejar solo... ¿Sabéis lo que nos ha costado plantar cada iglesia? Soy plantador de iglesia, ¿vale? Cuesta lo que decía Churchill, sangre, sudor y lágrimas plantar una iglesia. Te quita la energía, es enorme la cantidad de esfuerzo que hay que hacer para plantar. Sobre todo si te enfocas en autóctonos, esto ya es el colmo, ¿no? Estamos vaciando las iglesias y les estamos enseñando a nuestros hijos el consumismo religioso. Ellos entienden que a partir de entonces, cuando la iglesia vaya mal, tendrán que buscar una iglesia más guay. ¿La iglesia qué es? ¿La iglesia qué es? Porque para mí, al Padre se le llama Padre, a la segunda persona de la Trinidad se le llama el Hijo, a los creyentes se llaman los hermanos, y todo esto tiene que ver con una cosa, de que somos una familia. ¿Sabéis una cosa?
mi familia no es la más chula del mundo. Debe ser la vuestra. La mía no es la más chula del mundo. Tiene un montón de defectos. Nosotros como padres y como hijos hemos hecho lo que hemos podido, pero hemos hecho un montón de cosas. Y sin embargo, ¿sabéis qué? He visto familias muy chulas a mi alrededor, pero ¿sabéis? Nunca les he hecho una petición de membresía en su familia. No me he ido jamás de mi familia, sino sigo persistiendo en esta familia imperfecta, tratando de hacer todo lo bien que puedo para que sea un poco menos mala, ¿sabéis? Si nosotros tenemos lenguaje de familia, pero cuando llegan las dificultades no nos comportamos como familia, sino nos vamos a una familia más chula, estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, estamos mandando un mensaje poderoso diciéndole, ¿por qué cuando esto se ponga complicado no te vas a un lugar más chulo? ¿Vale? Porque un lugar donde no hayan problemas, donde tengas unos servicios estupendos, y así vaciaremos las iglesias. Madrid se quedará sin iglesias, Barcelona se quedará con eso, Madrid con unas pocas, Barcelona con unas pocas, tenemos una concentración y tendremos barrios y barrios y barrios sin ni una sola iglesia en Madrid. Y la gente no tendrá la oportunidad de conocer a Jesús. ¿Entendéis? Este es el problema. Esto es lo que me duele de esta mentalidad consumista que vacía nuestras iglesias, que las desprotege, en lugar de quedarse hasta que yo sea el último que quede. He visto iglesias de una sola persona resucitar. He visto iglesias con una sola persona que iba cada domingo, levantaba las puertas, se ponía a orar ahí adentro, lo bajaba y se iba a su casa, ¿sabéis? Y esas iglesias han resucitado. Para el Señor, nunca una iglesia está muerta, ¿entendéis? Último punto. Termino con esto. La respuesta relacional de Dios al discipulado. La respuesta de las Escrituras a una vida centrada en uno mismo es una vida centrada en Dios. Y esto es el discipulado. Que mi vida no esté centrada en mí. El propósito de la Iglesia no es meramente conseguir que la gente escuche de Cristo, que la gente tome una decisión y que se congregue en un edificio para el resto de sus vidas. Cuando Jesús describió la tarea que nosotros teníamos que hacer, dijo, id y haced discípulos, id a otro lugar. La tarea que Jesús nos dejó es hacer que otras personas se parezcan a Jesús. La tarea es una conspiración para transformar personas absolutamente centradas en sí mismas, en personas que están totalmente centradas en Dios y en los demás. En palabras de C.S. Lewis, hacer pequeños Cristos, que vivan su vida en la tierra haciendo la voluntad del Padre. Gente que practica el autoolvido, gente que se olvida de sí mismo porque está centrada en Dios y está centrada en los demás. Gente que sí transformará el mundo, gente que sí cambiará el entorno en el que Dios les ha puesto. Para formar discípulos necesitamos iglesias que no viven en función de tener éxitos por el número de personas que tienen, que no van a preguntar jamás cuántos sois los que os reunís ahí en ese local, porque cuántos sois los que os reunís en el local no me dice absolutamente nada de la clase de iglesia que sois. No me dice absolutamente nada el número de personas que tenéis sentadas en el local el domingo. Me dice algo si estáis o no haciendo discípulos. Cuando nosotros nos enfocamos en cuánta gente tengo sentada, cuando nosotros nos enfocamos en prestarle servicios a la gente, estamos dándole de comer al monstruo, en lugar de atacarle en el corazón. Estamos dando de comer al monstruo que destruye la iglesia. Estas iglesias, ¿cómo sabrán que tienen éxito? Sabrán que tienen éxito, sabrán que están haciendo discípulos en que las personas comparten como Jesús en el área de influencia de cada uno. Si Jesús es cada día más claramente visible, si los discípulos hacen otros discípulos, si el mundo de alrededor está siendo cambiado, si el mal está siendo desafiado, si los cristianos aceptan morir a sí mismos para que otros tengan vida, entonces sabrán que están haciendo discípulos. Termino aquí. ¿Algún resumen de lo que hemos dicho? Venga, en unas pocas frases, ¿vale? Vivimos en un entorno donde la libertad y la categoría de vida se mide por lo que yo puedo escoger, por las cosas que me puedo permitir, por mi libertad de incorporar cosas. Eso es una experiencia religiosa alternativa al cristianismo. El problema es que el consumismo
se ha vuelto nuestro medio ambiente y todos estamos contagiados de él. La estrategia del consumismo es crear un cristianismo consumista y una iglesia consumista. La respuesta de Dios es el discipulado, que implica morir a uno mismo para seguir a Jesús. Debemos ser iglesias que hacen discípulos y que miden su éxito no por el número de personas que tenemos sentadas en los cultos, sino por los que sí forman discípulos que hacen discípulos. Esto es un resumen en breve de todo lo que hemos dicho, ¿verdad? ¿Os puedo dejar un par de preguntas? ¿Puedo dejar un par de preguntas y las discutís en grupitos de 2 y de 3 unos minutitos? Mirad, la primera pregunta es esta. ¿Qué es negarse a uno mismo? ¿Qué significa negarse a uno mismo? ¿Y cómo funciona negarse a uno mismo en la práctica? ¿Qué haces tú para negarte a ti mismo en la práctica? ¿Qué es y qué haces? Segunda pregunta, ¿qué es lo que yo espero de mi iglesia? ¿Qué es lo que yo espero de mi iglesia? Podéis poneros en grupitos de 2, de 3, máximo de 4, porque si no, no hablaréis. Habrá unos que hablarán y otros que no. Entonces, venga. Tenemos 7 u 8 minutos nada más para hablar de esto, ¿vale?